FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos aquí junto a María para presentar una visita que está aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Se llama Franco de Ledone, decime si lo digo bien, perfecto. Es un egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, aquí, licenciado en comunicación, especialista en ciencias políticas. Él está radicado en Alemania, pero fue convocado por el programa César Milstein, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo desarrolla para promover y gestionar la estadía de investigadores con fines de articulación y desarrollo de tareas de transferencia de conocimiento. Está aquí para dar una serie de charlas en nuestro país. Todo esto que conté, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Franco? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar. Todo esto que conté nos gustaría que nos desarrolles, a ver de qué se trata este programa César Milstein, que está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, chusmear un poquito acerca de tu estadía en Alemania y tu actividad, nos encantaría saberlo. Sí, como bien marcabas ahí en la definición, el César Milstein lo que ayuda es a traer a personas que estudian diferentes materias, diferentes áreas, y de alguna manera transmitir, como bien marcabas, lo que se está estudiando, lo que se está aprendiendo, lo que se ha investigado en otros lugares del mundo de vuelta a Argentina. Y en mi caso, a mí me parece una gran iniciativa, especialmente porque me permite devolver lo que me dio a mí la universidad pública, porque no sé si lo dijiste, tal vez lo dijiste y me olvidé, pero yo soy licenciado en comunicación social por esta universidad, lo dijiste. Sí. Bueno, y me parece siempre muy importante, y cada vez que puedo vuelvo, por la pandemia pasó mucho tiempo, y me gusta de alguna manera devolver eso, ¿no? Y de hecho, en algún sentido es mi trabajo actual, que es divulgación científica, es decir, tomar lo que se estudia, lo que se investiga en las universidades sobre diferentes temas, ya te contaré después, y tratar de convertir ese material en algo asimilable para otras audiencias, que tal vez no leen un artículo científico, pero que les interesa el tema o que necesitan aprender o les interesa aprender sobre eso. Y ese es mi trabajo y de alguna manera es lo que vengo a hacer acá. Voy a dar una serie de conferencias y bueno, eso es lo que voy a hacer en las próximas 2 semanas. Bien, ¿cuáles son las temáticas de esas conferencias? Mira, básicamente tiene que ver con política, que es básicamente a lo que me dedico, especialmente, digamos, relacionado con lo que pasa con la Unión Europea, los partidos políticos en la Unión Europea. Vos estuviste estudiando los partidos de derecha y ultraderecha, además. Eso también, ¿no? Exactamente, sí. Los partidos de ultraderecha y el fenómeno de crecimiento y consolidación de esos partidos. No solamente en Europa, que es algo que venía pasando hacía tiempo y que tuvo un hito muy importante a partir de la crisis de refugiados, no sé si se acuerdan, del año 2015, y lo que después se ve en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, y en otras latitudes, incluyendo Latinoamérica, y por eso se convierte en un tema global, y es uno de los temas a los que me dedico, además de lo que te decía de la crisis de los partidos, que en realidad tiene que ver, como vos bien marcabas. Vemos cómo, bueno, esta cuestión, nosotros aquí en la Argentina, muchos se están enterando, se están dando cuenta por el ascenso de Javier Milei, ¿no? El representante hoy de la derecha liberal en Argentina. Pero esto es algo que ha ocurrido en el mundo, como vos señalabas, la cuestión de Trump en Estados Unidos o en Europa. Digo, hace poquito tuvimos el enfrentamiento prácticamente mano a mano entre Le Pen y Macron en Francia. Pero digo, esto es un fenómeno que se puede identificar las causas más allá de esta cuestión que vos decías del nacimiento de los refugiados, ¿no? Y tal vez ese discurso racista muchas veces. Sí. ¿Se puede identificar la causa y por qué la explosión y el aumento en estas expresiones? Mira, como todo fenómeno sociopolítico es multicausal. Lo que sí uno puede buscar es cuáles son los diferentes momentos, situaciones, procesos que pueden acelerar, que pueden permitir que eso se dispare. Lo de los refugiados fue una cuestión, pero había varias más que venían desde antes y te diría desde décadas anteriores. Sí, ya había tierra fértil para que cayera la semilla, exacto, ¿no? Obviamente. Claro, y digamos, básicamente lo que sucede con estos partidos es que son muy inteligentes a la hora de capitalizar el descontento. La pregunta es de dónde viene ese descontento, y ahí está la cuestión de lo que vos me preguntás, porque es lo que tiene ocupado a los cientistas políticos que se ocupan de este tema durante décadas, entender si el problema es una crisis de representación política,
o si es una crisis económica, es decir, una cuestión material que hace que la gente se despegue de la política, o si es un rechazo, por ejemplo, hacia las élites, en el sentido en que no solamente los políticos, sino también los medios, los bancos, las corporaciones, no me tienen en cuenta a mí como ciudadano, entonces me escapo de todo, y cuando aparece un partido antisistema, que en este caso tiene estos condimentos entre xenófobos, comillas, ¿no? Además, claro, antisistema, totalmente. claro, totalmente. Entonces ahí es donde estos partidos lograban, de alguna manera, conseguir esos apoyos. Y en el caso de lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, es algo todavía más peligroso para la democracia. De hecho, por eso investigo estos temas, por su relación con lo que pueden perjudicar a la democracia en diferentes lugares del mundo. Y es que Donald Trump no es que crea un partido y ese partido va creciendo como ha pasado en Europa, sino que él logra desde dentro un partido tradicional con muchos apoyos desde hacía mucho tiempo, o sea, desde que se creó Estados Unidos, desde que se independizó de Inglaterra, es una persona que logra desde dentro de ese partido construir este discurso. Sí, tiene las dos cosas, tiene todo ese aparato político tradicional y esta novedad, esta nueva ola de estas derechas más, entre comillas, revolucionarias, ¿no? Como se quieren mostrar. Claro, y lo peor... Y pensar también el rol de los medios de comunicación, de las redes sociales y de Big Data, ¿no? En todo esto. Sí, ahí hay una gran responsabilidad en cierta parte de los medios, ¿no? De difundir. Es también un debate, ¿no? ¿Qué se puede difundir y qué no? ¿Cuándo es periodismo? ¿Cuándo es noticia? ¿Cuándo es amplificar un discurso contra la democracia, por ejemplo? Pero lo que a mí me parece más grave de la situación de Donald Trump es que su discurso nace desde el inicio como normalizado, o sea, como si fuera una opción común hablar de manera tan intolerante hacia ciertos sectores, ciertas minorías, ciertas expresiones que él no compartía, ¿no? Y eso, el reflejo y el punto más grave es, no sé si se acordarán, enero del año 2021, cuando se da la toma del Capitolio, ¿no? Uh-huh. Con esta gente que ya son de extrema derecha, atacando ese símbolo de la democracia que se creía impoluto en ese sentido. Sí, no, que fue algo gravísimo y la verdad es que lo que más recordamos de eso es la cantidad de memes, esto también de reciclar cuestiones graves que pasan y hacer de todo esto una burla, ¿no? Que en lo que se te ha transformado un poco también el reflejo de la política. Eso hace y permite y hace más permeable la aparición de estos personajes, ¿no? Parece que es todo un gran show. Sí, ese es el tema y de alguna manera es lo que recuperamos en uno de los proyectos en los que trabajo, que se llama Epidemia Ultra, que es un proyecto transmedia, es decir, producimos diferentes tipos de productos, pero el más importante es un podcast sobre estos partidos. Y lo que hacemos es contar país por país cómo un partido o un líder o una corriente se fue desarrollando y llegó a donde llegó en los diferentes lugares. Y lo hacemos a partir de un formato narrativo documental. Es decir, partimos desde estudios que hicieron académicos sobre estos temas y los desarrollamos, pero con un formato más suave, digamos, que permita que alguien que tal vez no va a leer un artículo científico de 25 páginas o 30, tal vez le pueda interesar el tema y profundice desde otro lado, conociendo la historia de esta gente, cómo llegó ahí, etcétera. Y funciona bastante bien y creo que es una forma de demostrar estos peligros de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, es un gran desafío para los medios de comunicación, para los comunicadores y comunicadoras, esto de tratar de bajar la información, porque es tan fácil, tan sencillo armar fake news, ¿no? Y desarmarlas, hay que aportar un montón de datos. Me parece que el ejercicio es ¿no? El concientizar a la gente en un lenguaje claro acerca de un montón de cosas para que cuando se acerque esa noticia falsa tenga más herramientas para detectarla, para desarmarla, ¿no? Me hizo acordar un poco a... durante la pandemia hubo, por supuesto, un crecimiento de la fake news, porque vos mencionabas recién a los medios, pero hoy la verdad que las noticias que pasan por los medios son un poco tomadas a veces de las redes, y nacen de las redes y se expanden y muchas de ellas son falsas o imprecisas, ¿no? Y se quiere mostrar como verdadera. Pero cuando sucedió en el contexto de pandemia, teníamos aquí, y todavía siguen trabajando los chicos de Ciencia Anti-Fake News, que es un grupo de jóvenes dentro del CONICET, aquí de Argentina, que justamente se dedicaban a esto, a desarmar esos discursos que tenían que ver más con la pandemia, pero a los que uno tampoco iba a leer un paper científico o de medicina, y bajarlo al lenguaje llano para, crearon una plataforma que fue Confiar, que fue con el apoyo de Telam y demás, y ahí desarmaban un poco esa fake news,
teniendo en cuenta las noticias más generalmente vinculadas a la salud y al tema del COVID, ¿no? Sí. Un poco es esto vinculado, me hizo acordar por esto a los partidos de derecha o a estas corrientes políticas que mencionás vos, pero también, digo, como no solamente desde los medios, sino hoy y más que nunca la amplificación que se da en las redes sociales, ya no necesitan a los medios de comunicación muchas veces. No, tal cual. Y, digamos, la relación tal vez la encontrás porque estos partidos utilizan mucho las teorías conspirativas para poder construir su discurso, ¿no? Esto de que el migrante genera tal y cual cosa, que no hace falta... Le saca el laburo a la gente por ejemplo, del lugar. Claro. Sí, si toman algún estereotipo y lo replican y llenan de datos y de anécdotas que refuerzan esa idea, ¿no? Digamos, lo interesante cuando uno estudia teorías conspirativas, de hecho hicimos un episodio sobre eso en Epidemia Ultra, lo interesante es cómo a partir de una premisa falsa se puede construir una historia coherente cuya coherencia la hace veraz y por consiguiente real. Pero la premisa es falsa. Bueno, eso es una fake news. Sí. Exacto. Es la definición de fake news. Exacto. Entonces, ¿tiene sentido esto que está pasando? Sí, bueno, lo creo. Y aún más, y ahí aparece otro elemento. Y después aparece lo de la profecía autocumplida, ¿no? Porque la gente va creyendo en eso y va sucediendo. La gente está harta de... Le llenás la cabeza a la gente se va a hartar de eso que vos le contás y sí, obviamente, la gente se harta, ¿no? Sí, eso justamente lo que acabas de decir es lo que iba a comentar sobre lo que pasa con nuestros sesgos cognitivos. Que eso también es muy importante para entender cómo los discursos políticos impactan, especialmente estos de ultraderecha, que tiene que ver especialmente con el sesgo de confirmación. Todos nosotros, por una cuestión biológica y para poder sobrevivir, somos tendientes a creer y a escuchar más sobre cosas con las que estamos de acuerdo. Y cosas que queremos ver, que queremos que sean real porque, por ejemplo, nos educaron así o lo aprendimos así, etcétera. Porque validan lo que somos, ¿no? Exacto. Esa validación es fundamental a la hora de construir un discurso político. Y si esa coherencia que te decía antes de una teoría conspirativa tiene como consecuencia algo que yo quiero creer porque me molesta un inmigrante o porque me molesta no sé quién que piensa con otra ideología que la mía, seguramente la voy a aceptar aún más como un argumento para poder seguir creyendo en eso y eso, bueno, repercute en la política. Sí, algunos autores hablan también de los filtros burbuja, ¿no? De cuando empezás a seguir gente en las redes que piensa igual que vos y bueno, sí, obviamente hay un único pensamiento y ahí es lo complicado, ¿no? El tema de la comunicación en esta época que es tan complicado que los mensajes se entiendan y lleguen realmente muchas veces y que algo vos puedas magnificar veraz, lo ¿no? que es ese mensaje, porque antes quizás había determinado tipo de temas que se abordaban en un grupo con el que te juntabas a través de WhatsApp y demás. Hoy cuando empezás a tener esto que decías vos, Mauro, de las redes sociales, pensás, bueno, hay un montón de gente que piensa como yo. ¿Cuántas cuentas son? 10, 20, pero son las únicas que seguís. Y toda tu conversación, todo tu día, tu interacción con las redes sociales, pasa nada más que por ahí. Vos mencionabas el podcast, ¿no? Sé que estuviste dando una capacitación también para alumnos y alumnas de la Universidad de Avellaneda, ¿no? Al respecto con este formato. Contanos un poquito cómo ves ese formato hoy, si ves que tiene más futuro todavía, porque es interesante, ¿no? Lo que ha pasado en el último tiempo con este formato. Sí, digamos, usualmente se suele decir, bueno, esto es como la radio más o menos parecido, ¿no? Y yo creo que son cosas diferentes que apuntan a objetivos diferentes y no necesariamente compiten. Un podcast creo que se adapta bastante bien al tipo de sociedad que tenemos ahora, bastante segmentada, con intereses segmentados, por ejemplo, uno abre una plataforma de streaming y elige la serie que quiera a la hora que quiere, en el momento que quiere. El consumo on demand, claro. Exacto, ¿no? Y la pausa y la sigue escuchando después. Bueno, el podcast se adapta bastante bien a esta necesidad y se puede escuchar en determinados momentos donde tal vez la radio no funcione de la misma manera. Pero la radio sigue teniendo una función que el podcast no puede cumplir, ¿no? De la inmediatez, de la discusión, de ese acompañamiento y demás. Entonces, desde mi punto de vista, el podcast yo lo considero un tipo de medio que viene a cubrir determinadas necesidades de la sociedad actual que tenemos hoy en día y me parece que funciona muy bien a la hora de atacar audiencias bien segmentadas. Si uno quiere hacer un podcast de información general y demás, que es lo que hacen, por ejemplo, muchos medios de comunicación, en Alemania, donde vivo, hay muchos medios muy importantes que tienen muchísimo presupuesto y te sacan un podcast hasta 2 veces por día con la información del día y demás, que sería el equivalente al informativo hora por hora de cualquier radio. Claro, el panorama informativo. Ponele, pero en realidad ese podcast a las 2-3 horas no tiene más sentido, nadie más lo va a escuchar, nadie quiere escuchar lo que pasó antes de ayer
si tiene que ver con esa inmediatez y ya cambió. Entonces algunos medios, especialmente los medios grandes, lo intentan usar de esa manera. Pero yo creo que el valor del podcast está en esos que encuentran el segmento, ¿no? En los que le importa el tipo de película de tal manera, de terror, de no sé qué. El nicho, se dice, el nicho, ¿no? Exacto, esa es la palabra exacta. Entonces, me parece que el podcast viene a responder a eso y nosotros lo usamos de esa manera. En nuestro caso, digamos, en el equipo que armamos para hacer este tipo de podcast, son podcasts dedicados a cuestiones políticas. Hicimos este que te contaba de la derecha radical, Epidemia Ultra, hicimos uno sobre Angela Merkel, una miniserie de 5 episodios, e hicimos uno sobre política alemana en español. Eso es un super nicho, ¿no? Un podcast que habla de política alemana, ¿quién sabe de eso? En español, ¿no? Y entonces creo que es un formato bastante amigable en ese sentido. Y también el otro elemento es que hoy en día muchos de los equipos que son necesarios para que un podcast tenga una calidad aceptable son asequibles. Es decir, uno puede comprar su micrófono, puede tener una computadora para editar o al menos para grabar el sonido que... Y entonces, como y no también es accesible para la gente el podcast, ¿no? Puede acceder fácilmente también. Eso también, ¿no? las plataformas que lo permiten. Pero te decía, el hecho, digamos, de que no sea perfecto. Nadie espera de un podcast, salvo que salga de una productora importante, que sea perfecto, que se escuche genial. Todo lo que ustedes sí tienen acá, por ejemplo, ¿no? Y creo que es otro tipo de medio. Me parece que por ahí va ese elemento. Ahora es cierto que ahora hay un boom. Hay 10 millones de podcasts de cualquier cosa. Yo creo que eso en algún momento se va a estabilizar. Pero se va a sostener en ese sentido, ¿no? Para satisfacer esa demanda. Claro, sí, pero me parece que tiene que ver con esto que vos marcabas, con la temática puntual, con dirigirse a un segmento determinado, en un tema determinado y exhaustivamente analizado, investigado, que es, bueno, por supuesto lo que hacen ustedes. Bueno, Franco, no sabemos cuánto tiempo más podemos tenerte aquí, si estamos bien. Yo estoy encantado con la charla que estamos teniendo con Franco De Ledone. Él es estudiante egresado aquí de la Universidad de La Matanza, licenciado en Comunicación, especialista en Ciencias Políticas, está radicado en Alemania y viene por el programa César Milstein a promover y gestionar en articulación con los investigadores, en este caso con Franco, alguna serie de charlas en el país. ¿A dónde vas a estar dando las charlas? Mira, acá en la Universidad de La Matanza la semana que viene, seguro. Sí. Voy a estar en la Universidad de Avellaneda también mañana, la Universidad Austral también en un máster sobre comunicación y posiblemente la Universidad Brown y en la Universidad Jauretche, que son las dos de allá del sur. Y bueno, eventualmente si surge alguna cosa... y la Universidad de San Martín también, bien. Casi me olvido. O sea, bastante, para 2 semanas. Varias universidades sí. nacionales y todas tienen que ver con esto de los movimientos de derecha. Claro, algunos son sobre eso, casi todas, pero aparte también, por ejemplo, mañana Avellaneda un poco sobre periodismo y derecha radical. O sea, no tan orientado a su discurso, sino qué pasa con un periodista que escucha esto, ¿no? Que escucha a tal líder, que parece súper interesante porque grita, porque utiliza un concepto que es muy importante, que es la provocación estratégica, que es provocar para estar en los medios, para que hablemos de eso, aunque esté mal, aunque esté bien. Sí, los desafíos de la comunicación ante eso, ¿no? Exacto. A ver, es importante, está todo el mundo hablando de esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo contamos, lo mostramos, lo pasamos? Esa duda que tenemos, estamos alimentando un monstruo, claro. Pero tampoco podemos obviarlo porque está ahí presente, ¿no? Claro, y yo creo que un poco para spoilear la charla, total, Avellaneda queda lejos. No, la idea, de mi punto de vista, lo que quiero plantear es que esa dicotomía es falsa. No se puede pensar en ¿lo publicamos o no lo publicamos? No, lo que hay que pensar es cómo lo publicamos, cómo tratamos el tema, cómo entrevistamos a esta persona que sabemos lo que va a venir a decir. Más allá de, y no estoy hablando acá del posicionamiento ideológico del periodista o de la periodista, no. Estoy hablando de cómo uno puede intentar transmitir esa información lo más críticamente posible. Sí, es una responsabilidad que hay que tener en un país democrático, además. Exactamente, ¿no? Y porque hay cuestiones que atentan contra la democracia. Son discursos antidemocráticos en su mayoría. Claro, y eso no tiene que ver necesariamente con el pensamiento, repito, perdón, pero con el pensamiento que tenga ese periodista, sino con la responsabilidad
de ese periodista hacia eso. Sí, y muchas veces no interviene solamente el periodista, sino quienes manejan el medio, porque, a ver, nosotros acá debatimos, lo sacaríamos a Milei, no sé, obviamente referenciamos en Milei todo esto que vos estás diciendo, digo, se cae Maduro. Porque es el personaje por ahí del momento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? Y sí, hay que charlar, lo sacamos. Pasamos este audio de esta barbaridad que dijo, y bueno, sí, pero ya lo escuchó. Después viene el comentario. Si ¿no? a ver, lo escuchó todo el mundo, claro, y lo va a seguir escuchando todo el mundo. ¿Por qué no darle la visión o nuestro parecer y desarmar un poco ese discurso también? Me parece que igual vos mencionaste algo que en muchos medios no sucede, que es la repregunta o la pregunta directamente, ¿no? Vemos que hay ciertos personajes que tienen vía libre para decir lo que quieren y claro, se y les también permite, está en la intencionalidad, ¿no? Hay un caso que me gusta siempre mencionar, que queda lejano acá, pero no importa. En Alemania aparece en el año 2017 un partido de esta característica. En realidad aparece antes, pero tiene éxito a nivel federal en el año 2017, que se llama Alternative für Deutschland, que es un partido de derecha radical que plantea el típico esquema de partido de derecha radical europeo, antimigración, nativista, autoritario, etcétera, ¿no? Ese partido tenía una serie de líderes que manejaba muy bien este instrumento de la provocación estratégica, ¿no? No solamente por decir barbaridades como que el holocausto no fue tan grave, ese tipo de cosas, que en Alemania de hecho está prohibido decir eso. Claro, ¿no? es como acá la negación de la dictadura o el cuestionamiento sobre la cifra de víctimas, ¿no? Claro, pero ahí vas preso. Claro, no es que solamente te critican, sino que vas preso si es eso. Pero bueno, o algún otro tipo de razonamiento de este tipo. Y lo que pasó fue que en Alemania, en la época del verano, como no hay mucha información política, y para rellenar un poco, lo que hacen es una entrevista al líder de cada partido. Entonces, durante las 6 semanas que dura el verano, meten uno por partido, una semana cada líder. Cuando le tocó al de Alternative für Deutschland, lo natural hubiese sido, o lo que estábamos, si querés, esperando, es que le pregunte por migración, por esto, por todas las cosas que pueden largar títulos, ¿no? Sí. Entonces, mirá la barbaridad que dijo el líder de AfD de vuelta de esto. Lo que hizo el periodista fue preguntarle cuál es su proyecto para el sistema de jubilaciones de Alemania que según la plataforma, debería ser reformulado. Silencio. Nos ha pasado acá. ¿No? Nos ha pasado con partidos que se montaron como Provida y no tenían otro tipo de discurso. Claro. Y la idea es, no, eso ya lo sabemos, ya lo contaste en todos los programas. Contanos un poco otras cosas. No había nada del otro lado. Claro, y eso es una estrategia. O sea, no digo que sea la única y tampoco digo que siempre esté bien, ¿no? Ahí está en la inteligencia de cada periodista elegir cómo va a encarar a ese personaje. Pero en esta capacidad de poder pensarlo críticamente. Bueno, este señor quiere gobernar Alemania y el único problema de Alemania no es este que él dice. Hay más. Bueno, vamos por la gente. Después le preguntó por economía. Le preguntó por qué haría con cierta reforma del sistema de transporte. No sabía nada de eso, hasta el punto que este líder, que es muy inteligente, rápidamente dice, bueno, esta entrevista está arreglada, la armaron para perjudicarme, y se levantó y se fue. Entonces generó también ese impacto de se levantó y se fue, ¿no? Abandonó la entrevista. Sí. Bueno, capitalizó igual la pérdida. Sí. Bueno, a menos tienen mucha facilidad, sí. Claro, pero me gusta el ejemplo a mí porque de alguna manera muestra cómo... Obviamente no es fácil, insisto, y tampoco hay una receta que yo te puedo decir, si haces A, B y C, estás haciendo las cosas bien, pero sí que hay que intentar salirse, ¿no? De ese lugar fácil de encontrar ese discurso que va a hacer que tu programa sea levantado, o que vos creas que va a ser levantado por eso. Y evitar reproducir ese tipo de frames, ¿no? Totalmente. Franco, ha sido un placer que nos estés visitando aquí en esta que es, también la universidad de donde saliste, donde estudiaste, que está bastante cambiada, tal vez de la última vez que viniste, pero bueno, sigue siendo la misma y es un placer recibirte. Gracias. No, estoy muy contento, muchas gracias. Vamos a usarla, esa táctica, me gustó. Cristian, no, déjame descansar. Podemos sacar a Javier. Por favor. 20 minutos para las 6 de la tarde. Gracias, Franco, un placer. Franco de Lenone con nosotros, estudiante de aquí, egresado de la universidad, está radicado en Alemania, especialista en ciencias políticas, viene a dar una serie de charlas en algunas universidades de nuestro país, así que un placer tenerlo aquí en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.